Nadie notó sus lágrimas, hasta que una persona inesperada apareció. Lo que sucedió después cambió todo para siempre, y lo que descubrirás en esta historia te tocará el corazón de una manera que nunca imaginaste. En las calles doradas de Barcelona, donde el sol del Mediterráneo ilumina fachadas modernistas y el dinero fluye como el agua de sus fuentes centenarias, existe un mundo paralelo que pocos ven. Es el mundo de quienes cuidan, de quienes aman en silencio, de quienes sostienen familias enteras con sus manos trabajadoras y sus corazones inmensos. Esta es la historia de Lucía, una niña de 9 años, con ojos color miel, que esconden un universo de sueños y dolor. Y es también la historia de Camila, una mujer brasileña que cruzó el océano buscando un futuro mejor, sin saber que terminaría siendo el ángel guardián de alguien más. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encantaría saber dónde están todos ustedes que forman parte de esta comunidad de Alma de Historias. La mañana había comenzado como todas las demás en el exclusivo barrio de Pedralbes. Los coches de lujo descendían por las avenidas arboladas, llevando a niños impecablemente uniformados hacia el Colegio Internacional Sant Marc, una institución que costaba más por año que lo que muchas familias ganaban en toda una vida. Lucía Martín iba en uno de esos vehículos, sentada en el asiento trasero del Mercedes negro de su madre, Isabel Herrero, una empresaria de 42 años cuyo nombre aparecía regularmente en las páginas de economía de La Vanguardia. Isabel conducía con una mano mientras con la otra revisaba correos en su teléfono, murmurando cifras y fechas que Lucía no comprendía, pero que sonaban importantes. Siempre importantes, más importantes que cualquier cosa que una niña de 9 años pudiera decir. Lucía apretaba contra su pecho una carpeta azul donde guardaba sus dibujos, esos mundos de colores y fantasía que creaba cada noche antes de dormir, cuando la casa grande y silenciosa se volvía demasiado vacía y las sombras en las paredes parecían susurrarle que estaba sola. Dibujaba princesas que no necesitaban ser rescatadas, dragones que en realidad eran amables, bosques donde todos los animales hablaban el mismo idioma y se entendían sin juzgarse. Dibujaba el mundo que deseaba habitar, porque el mundo real le dolía demasiado. Cuando el coche se detuvo frente a las puertas de hierro forjado del colegio, Isabel finalmente apartó la vista de su teléfono y miró a su hija por el espejo retrovisor. Lucía podía ver el cansancio en los ojos de su madre, esas ojeras que ningún maquillaje costoso lograba ocultar del todo. Durante un segundo, casi imperceptible, vio algo más en esa mirada, algo que parecía ternura o quizás culpa, pero desapareció tan rápido como había llegado. Isabel sonrió, esa sonrisa profesional que usaba en todas sus reuniones de negocios. Lucía, hija, que tengas un buen día. Esta noche llegaré tarde otra vez. Hay una cena con inversionistas de Madrid, pero Camila estará contigo. Se portó bien, de acuerdo. Te quiero. Las palabras salieron rápidas, automáticas, sinceras, pero apresuradas, como todo en la vida de Isabel Herrero. Lucía asintió en silencio, tomó su mochila y bajó del coche sin decir nada más, porque había aprendido que las despedidas cortas dolían menos que las largas. Mientras caminaba hacia la entrada del colegio, no se dio vuelta para ver a su madre alejarse. Ya no lo hacía desde hacía meses. El patio del Colegio Sant Marc era un espacio amplio y luminoso, con árboles perfectamente podados y bancas de mármol donde los estudiantes se reunían en grupos bien definidos. Estaban los deportistas, siempre rodeando a los chicos que destacaban en fútbol o básquetbol. Estaban las niñas populares, esas que a los 10 años ya parecían modelos en miniatura con sus accesorios de marca y sus risas ensayadas. Y luego estaban los invisibles, esos niños que pasaban desapercibidos, que comían solos, que caminaban con la cabeza baja esperando que nadie los notara. Lucía pertenecía a este último grupo, aunque en realidad ni siquiera pertenecía del todo.
porque para pertenecer a los invisibles, al menos necesitas que otros invisibles te vean, y Lucía estaba más allá de eso. Lucía era un fantasma que caminaba entre fantasmas. Se dirigió hacia su lugar habitual, un rincón cerca de la biblioteca donde un viejo roble proyectaba sombra suficiente para sentirse protegida. Allí, en ese pequeño refugio, podía sacar su carpeta y dibujar durante los minutos que faltaban para que sonara la campana. Hoy había traído lápices de colores nuevos que Camila le había regalado la semana anterior, unos lápices profesionales que la mujer brasileña había comprado con su propio sueldo, porque Camila siempre sabía, que el arte era el único lugar donde Lucía se sentía verdaderamente libre. Pero no llegó a su rincón esa mañana. No llegó porque cuando pasaba junto a la fuente central del patio, escuchó una voz que conocía demasiado bien. Una voz que le erizaba la piel y le apretaba el estómago como un puño invisible. «Miren quién viene por ahí», la pequeña artista invisible. Marta Salcedo estaba recostada contra el borde de la fuente, rodeada de su círculo habitual de admiradoras. Tenía 10 años, pero aparentaba más, con ese aire de superioridad que algunos niños desarrollan cuando crecen en familias donde el amor se mide en euros y las expectativas pesan más que el afecto. Era alta para su edad, de cabello castaño perfectamente lacio y ojos verdes, que podían ser hermosos si no estuvieran siempre entornados en expresión de desdén. Llevaba el uniforme del colegio como si fuera alta costura, con modificaciones sutiles pero evidentes que dejaban claro que las reglas eran para los demás. Lucía sintió que sus piernas querían detenerse, darse la vuelta, correr en cualquier dirección, pero ya era tarde. Los ojos de Marta se habían clavado en ella como alfileres en una mariposa. Las amigas de Marta, 3 niñas que reían de todo lo que ella decía, como si cada palabra fuera genialidad pura, ya estaban observando a Lucía con esa mezcla de curiosidad cruel y anticipación que precede al espectáculo ajeno. «¡Ay, no! ¿Trajiste otra vez tus dibujitos de bebé?», dijo Marta señalando la carpeta azul que Lucía abrazaba. «¿Qué es hoy? ¿Más princesas gorditas? ¿Más unicornios feos?». Las risas estallaron a su alrededor como fuegos artificiales. Lucía apretó más fuerte la carpeta contra su pecho, sintiendo cómo el papel se arrugaba bajo sus dedos temblorosos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Quiso decir algo, cualquier cosa, una respuesta ingeniosa o valiente, como las que imaginaba por las noches en su cama, pero las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar entre su garganta y su miedo. Marta se acercó más, y Lucía pudo oler su perfume caro, demasiado adulto para una niña de 10 años. «¿Sabes qué es lo más patético, Lucía? Que ni siquiera tu mamá tiene tiempo para verte, por eso contrató a una sirvienta brasileña para que haga su trabajo. Mi mamá dice que tu familia es tan fría que necesitan pagar a alguien para que te quiera». El comentario cortó el aire como un cuchillo afilado. Las otras niñas dejaron de reír por un segundo, como si incluso ellas sintieran que Marta había cruzado una línea invisible. Pero fue solo un segundo. Luego las risas volvieron más nerviosas ahora, como si riendo pudieran convencerse de que lo que acababan de presenciar no era tan terrible. Lucía sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, esas lágrimas traidoras que aparecían justo cuando más necesitaba ser fuerte. «No llores», se ordenó a sí misma. «No aquí, no delante de ellas». Pero su cuerpo no obedecía. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra. Y eso fue todo lo que Marta necesitaba para declarar su victoria. «Miren, va a llorar. ¡Qué sorpresa! La pequeña Lucía invisible va a llorar otra vez, antes de que pudiera ver más, antes de que las palabras pudieran seguir cortándola». Lucía huyó, corrió sin rumbo fijo, sus zapatos repiqueteando contra el suelo de piedra del patio, su visión borrosa por las lágrimas que ahora caían libremente.
Escuchó las risas desvaneciéndose detrás de ella. Escuchó la campana que anunciaba el inicio de las clases, pero no se detuvo. No podía detenerse. Llegó hasta la parte trasera del edificio principal, donde había un pequeño patio de servicio que casi nadie usaba. Allí, entre dos muros de ladrillo rojo y macetas con plantas que nadie regaba, se dejó caer contra la pared y finalmente permitió que el llanto saliera completo. Sollozaba con todo su cuerpo, abrazando sus rodillas, la carpeta azul olvidada a su lado. No escuchó los pasos que se acercaban, no vio la sombra que se proyectó sobre ella. Lucía, mi amor. La voz era suave, cálida, familiar. Lucía levantó la vista y a través de sus lágrimas vio a Camila Suárez arrodillándose frente a ella. Camila tenía 38 años, pero había algo eternamente joven en su rostro. Quizás la bondad que irradiaba de sus ojos oscuros, quizás la sonrisa que siempre parecía lista para aparecer incluso en los momentos más difíciles. Llevaba su uniforme de trabajo, un vestido sencillo de color gris que contrastaba con la vivacidad de su presencia. Había pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, marcas de años de sonreír genuinamente y también de preocupaciones que cargaba en silencio. Sus manos, suaves pero trabajadas, tomaron el rostro de Lucía con una delicadeza infinita. «¿Qué pasó, pequeña? ¿Qué te hicieron?», preguntó Camila, aunque por la expresión en sus ojos parecía que ya conocía la respuesta. Había visto este escenario antes, demasiadas veces. Lucía trató de hablar, pero solo salieron más sollozos. Camila la atrajo hacia su pecho y la abrazó con fuerza. Ese tipo de abrazo que dice más que 1000 palabras. Ese abrazo que es refugio y hogar y seguridad todo al mismo tiempo. Camila había llegado a España hace 11 años, dejando atrás una vida en Fortaleza, Brasil, donde el sol era más intenso y las promesas más escasas. Había dejado a su propia hija, Isadora, de apenas 5 años entonces, al cuidado de su madre, mientras ella cruzaba el océano buscando una oportunidad que en su tierra natal no existía. La decisión más difícil de su vida, la que aún la despertaba algunas noches con el corazón apretado y los ojos húmedos. Pero lo había hecho por amor, porque a veces amar significa alejarse, significa sacrificarse, significa trabajar en casas ajenas, cuidando hijos ajenos, mientras los propios crecen a miles de kilómetros de distancia. Durante años trabajó en diferentes hogares de Barcelona, siempre correcta, siempre profesional, siempre guardando una parte de su corazón para ella misma, porque entregarlo completo dolía demasiado. Hasta que hace 3 años llegó a la casa de Isabel Herrero, hasta que conoció a Lucía. La niña tenía entonces 6 años y ya llevaba en los ojos esa tristeza que no debería existir en alguien tan joven. Y algo en Camila, algo que llevaba años dormido, despertó. Esta niña necesitaba más que una empleada. Esta niña necesitaba lo que su propia hija necesitaba de ella. Y aunque Camila no podía estar con Isadora, aunque las videollamadas semanales nunca serían suficiente, tal vez, solo tal vez, podía darle a Lucía lo que Isabel no sabía cómo dar. No lo hacía por pena ni por obligación, lo hacía porque su corazón, ese corazón brasileño inmenso y generoso, no sabía hacer las cosas a medias. Después de varios minutos, cuando los sollozos de Lucía comenzaron a calmarse, Camila la separó suavemente y la miró a los ojos. «Quiero que me mires, pequeña. Mírame bien». Lucía obedeció, sus ojos hinchados encontrando los de Camila. «¿Tú sabes lo que yo veo cuando te miro?», preguntó Camila, acariciando una mejilla húmeda. «Yo veo a una niña con un don especial, con un corazón enorme, con un talento que hace que cada dibujo tuyo sea una ventana a un mundo mejor. Yo veo fuerza donde tú ves debilidad, yo veo belleza donde tú solo ves defectos». Lucía negó con la cabeza. «No soy fuerte, Camila, soy cobarde. No puedo ni defenderme, todos me odian y ni siquiera sé por qué». Camila suspiró.
y por un momento una sombra de dolor cruzó su rostro, como si las palabras de Lucía le hubieran tocado algo profundo en su propia historia. Escúchame bien, porque esto es importante. Las personas que lastiman a otros, ¿sabes por qué lo hacen? No es porque tú seas débil, es porque ellos están asustados. Tienen tanto miedo de no ser suficiente, de no ser perfectos, que necesitan hacer sentir pequeño a alguien más para sentirse grandes. Marta, esa niña que te dice cosas horribles, ¿crees que es feliz? Lucía parpadeó, confundida. No lo sé. Camila asintió. Yo tampoco la conozco mucho, pero he vivido lo suficiente para saber que la gente feliz no necesita hacer infelices a los demás. Esa niña está cargando algo pesado y en lugar de buscar ayuda, lo descarga sobre ti. Y eso, mi amor, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ella. Las palabras de Camila flotaron en el aire entre ellas. Lucía quería creerlas, quería aferrarse a ellas como se aferra un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Pero años de sentirse menos, de ser invisible, de cargar con el peso de no ser suficiente, no desaparecían con un solo discurso. Camila lo sabía, por eso no esperaba un cambio inmediato. Por eso simplemente secó las últimas lágrimas de Lucía con sus pulgares y sonrió. Ahora, ¿qué te parece si entramos juntas a tu clase? Voy a hablar con tu profesora, explicarle que llegaste un poco tarde porque te sentiste mal. Y esta tarde, cuando termine mi trabajo, tú y yo vamos a hacer algo especial. Vamos a ir a esa tienda de arte que tanto te gusta en el barrio gótico y vas a elegir el material que quieras. Vamos a dedicar la tarde entera a tus dibujos. ¿Te parece? Los ojos de Lucía se iluminaron apenas, una pequeña chispa en medio de tanta oscuridad. ¿De verdad? Pero mi mamá... Camila interrumpió con suavidad. Tu mamá está trabajando para darte un futuro, y yo estoy aquí para darte un presente. Ambas te queremos, aunque a veces de maneras diferentes. Ahora ven, mi pequeña artista. El mundo todavía no sabe lo especial que eres, pero yo lo sé, y eso ya es un comienzo. Camila ayudó a Lucía a ponerse de pie, recogió la carpeta azul del suelo y tomó la mano de la niña. Juntas caminaron hacia el edificio principal, y aunque Lucía todavía sentía el peso de la mañana sobre sus hombros, había algo diferente ahora. Una pequeña luz en medio de la oscuridad, una mano que sostenía la suya. Una voz que le decía que no estaba sola. Y a veces, en las vidas de quienes se sienten invisibles, eso es todo lo que se necesita para seguir adelante. Un recordatorio de que alguien te ve, alguien te valora, alguien cree en ti cuando tú misma has dejado de hacerlo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso sobre las colinas de Barcelona, pintando el cielo de naranjas y rosas, Camila y Lucía caminaban por las calles estrechas del barrio gótico. La tienda de arte que Lucía adoraba estaba escondida entre una librería antigua y una pequeña galería. Se llamaba El Refugio del Artista, y su dueño, un anciano catalán llamado Jordi, que había sido pintor en su juventud, siempre recibía a Lucía como si fuera su nieta. Esta vez no fue diferente. Lucía, pequeña maestra, ¿qué nos traes hoy?, dijo con su voz ronca pero amable. Lucía, todavía frágil de la mañana pero fortalecida por la presencia de Camila, logró sonreír levemente. Vengo a buscar material nuevo, Jordi. Voy a crear algo especial. El anciano asintió con aprobación. Entonces, estás en el lugar correcto. Explora todo lo que quieras. Esta tienda es tuya. Durante la siguiente hora, Lucía se perdió entre estantes llenos de pinceles de todas las formas y tamaños, acuarelas en tubos que parecían pequeños tesoros, papeles de texturas diversas que invitaban a ser tocados. Camila la seguía en silencio, observando cómo la tristeza de la mañana se iba transformando lentamente en concentración creativa. Este era el poder del arte, pensó Camila. No borraba el dolor, pero lo convertía en algo más, algo que podía ser expresado, comprendido,
Cuando finalmente salieron de la tienda, Lucía llevaba una bolsa con papel de acuarela, un set nuevo de lápices de colores de calidad profesional y un pequeño cuaderno de bocetos con tapa de cuero. Camila había insistido en pagar todo, y aunque Lucía había protestado débilmente sabiendo que ese dinero representaba horas del trabajo de Camila, la mujer brasileña había sido firme. Esto es una inversión, mi amor. Algún día, cuando seas una artista famosa y tus dibujos estén en museos y libros, yo voy a decir que estuve ahí desde el principio. Lucía había reído entonces, una risa pequeña pero genuina, y Camila había sentido que todo el dinero del mundo no valía tanto como ese sonido. Caminaron hasta la Plaza Real, donde compraron helados en un pequeño puesto que Camila conocía, y se sentaron en uno de los bancos bajo las palmeras. El sol ya estaba bajo, y la plaza comenzaba a llenarse de turistas y locales que disfrutaban del final del día. Había músicos callejeros tocando guitarra española. El aroma de las terrazas cercanas traía olor a paella y mariscos, y por un momento, solo por un momento, Lucía se permitió sentir que todo estaría bien. Camila, susurró, mientras lamía su helado de chocolate. ¿Tú crees que algún día dejaré de sentirme así? ¿Así como, pequeña?, preguntó Camila, aunque sabía exactamente a qué se refería. Así de pequeña, de invisible, de que no importo. Camila guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Lucía, cuando yo tenía tu edad, vivía en un barrio muy pobre de Fortaleza. Mi familia no tenía casi nada. Yo iba a la escuela con uniforme remendado, con zapatos que me quedaban grandes porque eran de mi hermana mayor. Los otros niños se burlaban de mí, me llamaban la pobre Camila, la niña de la favela, y yo me sentía exactamente como tú te sientes ahora. Pensaba que siempre sería invisible, que nunca sería suficiente. Lucía la miraba con ojos muy abiertos. Había escuchado algunas historias de la vida de Camila en Brasil, pero nunca esta. ¿Y qué pasó?, preguntó. Camila sonrió, pero era una sonrisa teñida de melancolía. Pasó que crecí, pasó que entendí algo muy importante. Lo que otros piensan de ti no define quién eres. Yo seguía siendo pobre, seguía siendo diferente, pero comencé a verme con mis propios ojos en lugar de con los ojos de quienes me juzgaban. Y cuando hice eso, todo cambió. No cambió mi situación inmediatamente, no me hice rica de repente, pero cambió la forma en que caminaba por el mundo. Dejé de esconderme, dejé de pedir perdón por existir. Hubo un silencio contemplativo mientras ambas observaban a la gente pasar. Luego Camila continuó, su voz más suave ahora. Vine a España porque quería darle un futuro mejor a mi hija. Dejé atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba. ¿Sabes lo difícil que fue eso? Había días en que lloraba en mi habitación, días en que extrañaba tanto a Isadora que sentía que mi corazón se partía en dos. Pero seguía adelante porque sabía que mi historia no terminaba en ese dolor. Sabía que estaba construyendo algo más grande que mi miedo, que mi soledad. Lucía procesaba cada palabra como si fuera oro líquido. Entonces, ¿crees que mi historia también puede cambiar? Camila tomó la mano de Lucía entre las suyas. No solo puede cambiar, pequeña, ya está cambiando. Cada día que te levantas a pesar del dolor, cada dibujo que creas a pesar de las burlas, cada vez que eliges la bondad cuando el mundo te muestra crueldad, estás escribiendo tu historia y te prometo que será una historia hermosa. Las lágrimas volvieron a los ojos de Lucía, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de algo que hacía mucho tiempo no sentía, esperanza. Cuando finalmente regresaron a la imponente casa de los Herrero en Pedralbes, el cielo ya estaba oscuro. La casa era una mansión de 3 pisos con jardines impecables y una fachada de piedra que gritaba éxito y dinero. Pero para Lucía nunca había sido un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Era bonita, sí, llena de muebles caros y arte moderno, pero fría, siempre fría. Isabel todavía no había llegado.
Probablemente no lo haría hasta pasadas las 10 de la noche. Camila preparó la cena mientras Lucía hacía sus deberes en la cocina, prefiriendo la compañía de la mujer brasileña a la soledad de su habitación. Comieron juntas, charlando sobre cosas simples, sobre los dibujos que Lucía quería hacer, sobre las historias que Camila contaba de Brasil. Y en esa cocina luminosa, con el aroma de la comida casera que Camila preparaba con tanto amor, Lucía sintió algo que rara vez experimentaba en esa casa enorme: calidez. Más tarde, cuando fue hora de dormir, Camila acompañó a Lucía hasta su habitación. Era un espacio hermoso, decorado por un diseñador de interiores con gusto impecable pero impersonal. Todo era perfecto, pero nada parecía realmente pertenecer a una niña de 9 años con sueños de ser artista. Salvo por una pared, la pared que Lucía había llenado con sus propios dibujos, pegados con cinta adhesiva en una hermosa cacofonía de colores y formas. Camila arropó a Lucía como hacía todas las noches, ese ritual que ambas habían desarrollado sin hablar de ello, ese momento que era solo de ellas. «Camila», murmuró Lucía cuando la mujer estaba a punto de apagar la luz. «Sí, mi amor, gracias por hoy, por venir a buscarme, por las palabras, por el material de arte, por todo». Camila se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de Lucía. «No tienes que agradecer, pequeña. Esto es lo que hace la gente que se quiere. Se cuidan mutuamente». Lucía dudó un momento antes de hablar de nuevo. «¿Tú me quieres? ¿De verdad?». La pregunta partió el corazón de Camila en 1000 pedazos. ¿Cómo podía esta niña dulce, inteligente y talentosa dudar del amor que recibía? ¿Cómo era posible que a sus 9 años ya hubiera aprendido a cuestionar si era digna de afecto? Camila se inclinó y besó la frente de Lucía con ternura infinita. «Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Eres especial, Lucía Martín, no porque seas perfecta, sino porque eres tú, con tus dibujos y tus sueños y tu corazón enorme. Y no importa cuántas veces el mundo intente decirte lo contrario, yo siempre estaré aquí para recordarte la verdad». Lucía se durmió esa noche con una sonrisa en los labios, abrazando su nueva libreta de bocetos. Y Camila, antes de bajar a terminar sus tareas, se quedó observándola dormir por un largo minuto. En esa niña veía tanto de su propia hija, tanto de sí misma a esa edad. Y aunque había océanos de distancia entre ella e Isadora, aunque había noches en que la culpa la abrumaba por no estar allí, en momentos como este sentía que tal vez, solo tal vez, estaba haciendo algo importante. Estaba siendo la persona que ella misma había necesitado cuando era niña. Estaba rompiendo el ciclo del abandono emocional. Estaba demostrando que el amor no siempre viene de donde uno espera, pero cuando llega, cuando es genuino, puede cambiar todo. Bajó las escaleras en silencio y se encontró con Isabel, que acababa de llegar, todavía con su traje de oficina, el maletín en una mano y el teléfono en la otra. La mujer se veía exhausta, con ese tipo de cansancio que no se va con una noche de sueño. Isabel levantó la vista al ver a Camila. ¿Cómo estuvo Lucía hoy? Camila dudó. No era su lugar juzgar, no era su rol cuestionar las decisiones de su empleadora, pero tampoco podía quedarse callada cuando veía a Lucía sufrir. «Señora Isabel, tenemos que hablar sobre Lucía», dijo finalmente, con voz firme pero respetuosa. Isabel frunció el ceño y por un momento pareció que iba a decir que estaba demasiado cansada para conversaciones serias. Pero algo en la expresión de Camila, algo en la urgencia contenida de su voz, la hizo detenerse. «Está bien, hablemos». Se sentaron en la sala de estar, ese espacio inmaculado donde nadie realmente se sentaba porque todo era demasiado blanco, demasiado delicado, demasiado perfecto para ser cómodo. Camila respiró hondo antes de hablar. Su hija está sufriendo en la escuela. Hoy la encontré llorando sola, escondida, después de que sus compañeras la molestaran. Esto no es nuevo, señora Isabel. Esto pasa seguido.
Y Lucía está empezando a creer que no vale nada, que es invisible. Isabel palideció. Sus ojos, que segundos antes mostraban solo cansancio, ahora reflejaban algo más profundo: miedo, culpa, dolor. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», susurró. Camila sostuvo su mirada. «Con respeto, señora. He tratado de decirle varias veces, pero usted siempre está ocupada. Siempre hay una reunión, un viaje, una cena importante. Y Lucía ve eso. Ella ve que todo es más importante que ella». El silencio que siguió fue denso, pesado. Isabel cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Cuando habló, su voz sonaba quebrada. «No es que sea más importante, es que tengo que mantener todo esto funcionando. La empresa, la casa, el futuro de Lucía. Trabajo tanto precisamente por ella, para darle la vida que merece». Camila asintió. «Lo sé, señora, y Lucía tendrá todo materialmente, pero lo que ella necesita ahora no lo puede comprar. Necesita tiempo, necesita presencia, necesita saber que para alguien ella es lo más importante del mundo». Isabel abrió los ojos y miró directamente a Camila. «Y tú has sido esa persona para ella, ¿verdad?». No era una acusación, sino una constatación dolorosa. Camila no supo qué decir, porque cualquier respuesta parecería un juicio. Isabel continuó, su voz ahora más firme. «No me malinterpretes, Camila. Estoy profundamente agradecida de que estés aquí, de que cuides de Lucía como lo haces. Sinceramente, no sé qué haría sin ti, pero tienes razón. Necesito estar más presente. Necesito ser su madre, no solo la persona que paga las cuentas». La conversación se extendió hasta tarde en la noche, y por primera vez en los 3 años que Camila llevaba trabajando en esa casa, sintió que realmente había conectado con Isabel, más allá de la relación empleada-empleadora. Vio a la mujer detrás del traje, a la madre imperfecta que estaba tratando de hacer lo mejor con las herramientas que tenía. No justificaba la ausencia, pero al menos la humanizaba. Pero ¿será suficiente este despertar de Isabel para cambiar el rumbo de Lucía? ¿O la tormenta que se avecina en el colegio será más fuerte que cualquier buena intención? Lo que estaba por ocurrir pondría a prueba no solo la fortaleza de Lucía, sino también hasta dónde estaba dispuesta a llegar Camila para proteger a esa niña que se había convertido en mucho más que un trabajo. Los días siguientes a esa conversación trajeron cambios sutiles, pero significativos en la casa de los Herrero. Isabel comenzó a llegar más temprano algunas noches, cenaba con Lucía al menos 3 veces por semana, e incluso canceló un viaje a Londres para asistir a una función escolar. Eran pasos pequeños, pero para Lucía representaban montañas movidas. La niña comenzó a sonreír más en casa, a compartir sus dibujos con su madre, a sentir que tal vez, solo tal vez, sí importaba. Pero si la situación en casa mejoraba lentamente, en el colegio la historia era completamente diferente. Porque mientras Lucía encontraba fortaleza en los brazos de quienes la amaban, había otras fuerzas trabajando en su contra, fuerzas que no descansaban, que se alimentaban de la inseguridad y el dolor ajeno como tiburones detectando sangre en el agua. Y Marta Salcedo, con toda su crueldad infantil disfrazada de popularidad, estaba a punto de cruzar una línea que no debería haberse cruzado jamás. Era viernes, el último día antes de un largo fin de semana por festividad local. El ambiente en el Colegio San Marc era de celebración anticipada, los estudiantes más ruidosos que de costumbre, los profesores más permisivos, sabiendo que pronto tendrían 3 días de descanso. Lucía había llegado esa mañana con su nueva libreta de bocetos bajo el brazo, emocionada porque la profesora Clara Velasco había anunciado un proyecto especial de arte que contaría para la calificación final. Cada estudiante debía crear una ilustración que representara qué significaba para ellos la palabra hogar. Lucía ya tenía ideas bullendo en su mente, imágenes de manos entrelazadas, de abrazos cálidos, de cocinas llenas de amor más que de lujo.
Para ella, hogar no era la mansión de Pedralbes. Hogar era donde estaba Camila, donde había risas genuinas, donde alguien te veía realmente. Estaba tan absorta en sus pensamientos mientras caminaba por el pasillo hacia su aula que no notó el grupo reunido cerca de los casilleros hasta que fue demasiado tarde. Marta estaba allí, por supuesto, junto a sus 3 sombras habituales y algunos chicos mayores que habían empezado a seguirla últimamente, atraídos por su carisma tóxico, como polillas a una llama destructiva. Lucía intentó pasar desapercibida, bajar la cabeza y caminar rápido hacia el salón, esa estrategia de supervivencia que había perfeccionado con el tiempo. Pero Marta la vio, siempre la veía. Era como si tuviera un radar especial para detectar vulnerabilidad. «Oye, Lucía, espera un momento». La voz de Marta sonaba extrañamente amigable, casi dulce, lo cual inmediatamente puso en alerta todos los instintos de Lucía. Nada bueno venía cuando Marta usaba ese tono. Lucía se detuvo pero no se dio vuelta. Su corazón ya estaba acelerándose, sus manos sudando. «No me vas a hacer caso», insistió Marta, y ahora había un filo en su voz, ese filo que Lucía conocía demasiado bien. Lentamente, Lucía se dio vuelta. Marta estaba sonriendo, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Estaba sosteniendo algo en sus manos y cuando Lucía enfocó la vista, su estómago se contrajo en un nudo doloroso. Era uno de sus dibujos, uno antiguo que había hecho meses atrás y que pensaba que había perdido. Era un dibujo especial, íntimo, de ella y Camila tomadas de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. Abajo había escrito con su letra infantil, «Mi verdadera familia». «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Marta se encogió de hombros con falsa inocencia. «Lo encontré por ahí. Supongo que se te cayó. Pero me pareció tan lindo, tan tierno, que pensé que deberías compartirlo con todos. ¿No te parece?». Antes de que Lucía pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, Marta levantó el dibujo en alto para que todos pudieran verlo. «¡Miren esto!», gritó, atrayendo la atención de más estudiantes que comenzaron a arremolinarse alrededor. «Lucía, la invisible, tiene una verdadera familia y es su sirvienta». Qué patético, ¿no? Las risas comenzaron como chispas aisladas que rápidamente se convirtieron en un incendio. Los estudiantes que se acercaban no necesariamente entendían por qué reían, pero cuando alguien como Marta se burlaba de alguien, era más seguro unirse que cuestionar. Uno de los chicos mayores, un adolescente de 14 años llamado Tomás, tomó el dibujo de las manos de Marta y lo observó con exagerada seriedad. «¡Ay, qué bonito! La niña rica dibuja a la empleada porque su mamá no la quiere. Eso es arte moderno, ¿no?». Lucía sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Sus pies parecían clavados al suelo, su voz atrapada en algún lugar profundo de su garganta. Quería gritar que devolvieran su dibujo, que no tenían derecho, que Camila era más familia que muchos de los padres ausentes de esos niños privilegiados. Pero no podía, las palabras no salían, solo podía quedarse ahí, paralizada, mientras su arte, su corazón plasmado en papel, era pasado de mano en mano como un chiste cruel. «Devuélvemelo», finalmente logró decir, pero su voz sonó tan débil, tan pequeña, que apenas se escuchó sobre las risas. Marta inclinó la cabeza con falsa compasión. «¿Qué dijiste? No te escuché. ¿Podrías hablar más fuerte?». Lucía intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. «Devuélveme mi dibujo, es mío». Marta sonrió ampliamente. «Claro que es tuyo. Nadie más dibujaría algo tan patético. Pero ¿sabes qué? Creo que merece un lugar especial». Y antes de que alguien pudiera detenerla, antes de que incluso sus propias amigas pudieran prever lo que estaba a punto de hacer, Marta rompió el dibujo por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos tan pequeños que parecían confeti. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los que habían estado riendo segundos antes se callaron, incómodos, sintiendo que algo había ido demasiado lejos. Pero Marta
no se detuvo. Con movimientos deliberados, dejó caer los pedazos del dibujo al suelo y los pisoteó con su zapato. Listo, ahora está donde pertenece, en la basura. Algo dentro de Lucía se rompió en ese momento. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue silencioso y profundo, como una grieta formándose en los cimientos de un edificio. Todas las palabras de Camila sobre ser fuerte, sobre saber su valor, sobre que las opiniones de otros no la definían, se sintieron de repente como mentiras bonitas, como cuentos de hadas que no sobrevivían al contacto con la realidad brutal. Lucía miró los pedazos destrozados de su dibujo en el suelo, vio las miradas de algunos compañeros que oscilaban entre la crueldad y la incómoda compasión, y sintió algo que nunca antes había experimentado con tanta claridad: odio. No hacia Marta, curiosamente, hacia sí misma, por ser débil, por no defenderse, por existir de una manera que parecía invitar al abuso. Las lágrimas no vinieron esta vez. Solo un vacío frío y oscuro que se expandía desde su pecho hacia cada rincón de su ser. Sin decir palabra, Lucía se dio vuelta y caminó hacia el baño más cercano. Sus pasos eran mecánicos, automáticos. Escuchó a alguien llamarla, tal vez un compañero preocupado, tal vez incluso una de las amigas de Marta, que finalmente había encontrado su conciencia, pero no se detuvo. Llegó al baño, entró en uno de los cubículos, cerró la puerta y se dejó caer contra ella. Se abrazó las rodillas y se meció hacia adelante y hacia atrás, tratando de encontrar consuelo en el movimiento repetitivo. No lloraba. El llanto requería sentir algo, y en ese momento solo había entumecimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? No lo supo. Pudo haber sido 10 minutos o 1 hora. Lo único que la sacó de su trance fue la voz suave y preocupada de la profesora Clara Velasco. «Lucía, ¿estás ahí? Sé que estás aquí. Por favor, abre la puerta». Clara Velasco tenía 35 años y llevaba enseñando en el St. Mark desde hacía 8. Había visto muchos casos de bullying en su carrera, demasiados, y había aprendido a reconocer las señales. Había notado a Lucía desde el primer día. Había visto cómo la niña se encogía en su asiento, cómo evitaba el contacto visual, cómo se iluminaba solo cuando hablaban de arte o literatura. Había tratado de intervenir sutilmente, de crear espacios seguros en su clase, pero el sistema educativo a veces ataba las manos de los maestros con protocolos y burocracia que protegían más a los agresores privilegiados que a las víctimas. Lucía abrió la puerta lentamente. Clara se agachó para quedar a su altura y lo que vio en los ojos de esa niña la asustó. No había lágrimas, no había emoción visible, solo un vacío que no debería existir en alguien de 9 años. «¿Qué pasó, Lucía?», preguntó Clara con suavidad. Lucía negó con la cabeza. «Nada, no pasó nada. No soy una mentirosa, Lucía. Sé que algo ocurrió. Varios estudiantes me lo contaron. Sé lo que hizo Marta y quiero que sepas que eso no está bien. Voy a hablar con la dirección, con sus padres. Esto no puede seguir». Por primera vez desde el incidente, algo parpadeó en los ojos de Lucía. Era miedo. «Por favor, no. Por favor, profesora Clara, no haga nada. Solo empeorará las cosas. Siempre empeoran». Clara sintió una punzada en el corazón. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras de otros estudiantes? ¿Cuántas veces el sistema fallaba tan espectacularmente que las víctimas preferían sufrir en silencio antes que buscar ayuda? «Lucía, tienes que confiar en mí. No puedo prometerte que será fácil, pero sí puedo prometerte que no estás sola». Lucía soltó una risa amarga, demasiado adulta para su edad. «Siempre estoy sola, profesora, incluso cuando hay gente alrededor». Clara no supo qué responder a eso, porque en cierto sentido, Lucía tenía razón. Estaba sola en las formas que importaban, sola en el patio durante el recreo, sola cuando necesitaba defensa y los adultos llegaban demasiado tarde, sola con su dolor
porque incluso el amor de Camila y los esfuerzos renovados de Isabel no podían estar dentro de esas paredes escolares protegiéndola cada segundo. Clara ayudó a Lucía a lavarse la cara y la acompañó de regreso al salón de clases. Los otros estudiantes se pusieron incómodamente silenciosos cuando entraron. Marta evitó su mirada. «Cobarde», pensó Clara. «Son siempre cobardes cuando se enfrentan a consecuencias». Esa tarde, fiel a su palabra, Clara Velasco solicitó una reunión urgente con el director del colegio, el señor Ramón Aguirre, un hombre de 60 años, más preocupado por la reputación del colegio que por el bienestar de sus estudiantes. La reunión fue exactamente tan frustrante como Clara había anticipado. «Profesora Velasco, entiendo su preocupación, pero debemos ser cuidadosos», dijo Aguirre, reclinándose en su silla de cuero. «La familia Salcedo es muy importante para este colegio. Son donantes generosos. No podemos simplemente acusar a su hija sin investigación exhaustiva y debido proceso». Clara apretó los puños bajo la mesa. «Con todo respeto, señor director, hay una docena de testigos. Esto no es una acusación infundada. Marta destruyó la propiedad de otra estudiante y la humilló públicamente. Esto viola múltiples políticas del colegio sobre acoso». Aguirre suspiró como si Clara estuviera siendo dramática. «Hablaré con los padres de Marta, informalmente, como cortesía, pero no puedo garantizar medidas disciplinarias sin seguir el protocolo completo, y eso toma tiempo». «¿Y mientras tanto?», preguntó Clara, su frustración evidente. «¿Mientras tanto Lucía simplemente debe soportarlo?». El director la miró con expresión impasible. «Profesora, hace 8 años que trabaja aquí. Debería saber a estas alturas que las cosas no son tan simples en un colegio de este nivel. No podemos reaccionar emocionalmente. Debemos ser estratégicos». Clara salió de esa oficina sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Estratégicos. Esa era la palabra que usaban cuando priorizaban el dinero sobre los estudiantes. Esa era la palabra que permitía que niños como Lucía cayeran a través de las grietas del sistema mientras agresores como Marta operaban con impunidad, protegida por apellidos importantes y donaciones generosas. Decidió que si el sistema no iba a proteger a Lucía, ella lo haría, a su manera. Comenzó a documentar cada incidente meticulosamente, a construir un caso tan sólido que eventualmente ni siquiera el director Aguirre podría ignorarlo. Pero más importante que eso, comenzó a tender puentes directos con Lucía, creando espacios seguros dentro de su clase, ofreciendo su aula durante los recreos como refugio, dejando claro a todos los estudiantes que el bullying no sería tolerado en su espacio, sin importar quién fuera el agresor o cuánto dinero tuviera su familia. Cuando Lucía llegó a casa esa tarde, Camila supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Estaba desarrollando un sexto sentido para el dolor de esa niña. Podía leerlo en la forma en que sus hombros se encorvaban, en cómo evitaba el contacto visual, en el silencio pesado que cargaba como una capa invisible. «¿Qué pasó, pequeña?», preguntó Camila, dejando de lado los platos que estaba lavando y secándose las manos en su delantal. Lucía negó con la cabeza. «No quiero hablar de eso». Camila no presionó. Sabía que Lucía compartiría cuando estuviera lista, cuando las palabras encontraran su camino desde el dolor hacia la voz. Simplemente se sentó junto a ella en el sofá de la sala y puso un brazo alrededor de sus hombros. Permanecieron así por largos minutos, en silencio, hasta que finalmente Lucía habló. Su voz quebrada rompió mi dibujo, el que hice de nosotras dos. Lo hizo pedazos delante de todos y lo pisoteó. Camila sintió una furia arder en su pecho, una furia que rara vez sentía, pero que cuando emergía era como lava. No por sí misma, aunque el dibujo la incluía, sino por Lucía, por esa niña preciosa que no merecía ni un ápice de todo el dolor que el mundo le estaba arrojando. «¿Quién fue?»,
preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Marta, siempre es Marta. Y nadie hizo nada, Camila. Todos se rieron o se quedaron mirando. Incluso cuando algunos se veían incómodos, nadie dijo nada. Es como si yo no importara, como si fuera invisible de verdad. Camila tomó el rostro de Lucía entre sus manos, obligándola a mirarla. Escúchame bien, tú no eres invisible. Yo te veo, tu madre te ve, la profesora Clara te ve. Esa niña que te lastima, ella también te ve y por eso te ataca, porque tu luz la amenaza de formas que ni siquiera ella comprende. Las lágrimas finalmente llegaron, un torrente que había estado contenido todo el día. Pero me duele tanto, Camila, me duele existir. A veces deseo desaparecer de verdad, solo para que el dolor pare. Las palabras helaron la sangre de Camila. Conocía esa oscuridad, ese deseo de dejar de existir para dejar de doler. Ella misma había estado ahí años atrás, en sus momentos más bajos en España, cuando la soledad y la culpa por haber dejado a Isadora la consumían. Sabía lo peligroso que era ese camino. Sabía que las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba acción. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Camila hizo algo que técnicamente no era su lugar hacer. Buscó el número telefónico de la familia Salcedo en el directorio del colegio que Isabel guardaba en su estudio. Vaciló por un momento, sabiendo que esto podría tener consecuencias, que estaba cruzando líneas como empleada, pero pensó en Lucía llorando. Pensó en esas palabras terribles sobre desear desaparecer y marcó el número. Una mujer respondió al tercer tono. Residencia Salcedo. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? La voz era fría, profesional, probablemente otra empleada. Me gustaría hablar con la señora Salcedo, por favor. Es sobre su hija Marta y un incidente en el colegio. Hubo un silencio, luego un suspiro apenas audible. Un momento, por favor. Camila esperó, su corazón latiendo fuerte. No sabía qué iba a decir exactamente, solo sabía que tenía que intentarlo. Finalmente, una voz diferente tomó la línea, esta más imperiosa, acostumbrada a la autoridad. Beatriz Salcedo al habla. ¿Quién es usted y por qué está llamando a mi casa a estas horas? Camila tragó saliva, pero mantuvo su voz firme. Mi nombre es Camila Soares. Trabajo para la familia Herrero, cuidando de Lucía Martín. Estoy llamando porque su hija Marta está acosando a Lucía en el colegio y hoy cruzó una línea muy seria. El silencio del otro lado fue largo y tenso. Cuando Beatriz Salcedo habló de nuevo, su tono era gélido. Disculpe, ¿usted es la empleada de los Herrero? ¿Y se atreve a llamar a mi casa para acusar a mi hija? ¿Quién diablos se cree que es? Camila sintió la furia y el desdén en esas palabras, ese clasismo que había enfrentado tantas veces en 11 años en España, esa forma de ser reducida a menos que humana por el simple hecho de trabajar sirviendo a otros. Pero no se dejó intimidar. Soy alguien que se preocupa por una niña que está sufriendo, señora Salcedo. Y con todo respeto, su hija necesita ayuda. Lo que hace no es normal, no está bien, y si no se detiene ahora, solo empeorará. Beatriz soltó una risa áspera. Mi hija es una estudiante modelo, popular, querida por todos. Si su Lucía tiene problemas, tal vez deberían preguntarse qué está haciendo ella para provocar reacciones negativas. Ahora, no vuelva a llamar a mi casa o me aseguraré de que nunca trabaje en Barcelona de nuevo. ¿Me entiende? Y colgó. Camila se quedó ahí, sosteniendo el teléfono, temblando no de miedo, sino de indignación. Así era el mundo. Los poderosos protegían a los poderosos sin importar el daño causado, y los vulnerables, los que realmente necesitaban protección, quedaban a la deriva. Pero Camila Soares no era de las que se rendían fácilmente. Había sobrevivido a la pobreza en Brasil, había cruzado un océano sola, había pasado años separada de su propia hija por amor y sacrificio. No iba a permitir que una mujer rica y cruel le dijera que una niña no merecía defenderse. Si el sistema fallaba, si las instituciones fallaban, entonces encontraría otra forma.
Siempre había otra forma. Al día siguiente era sábado, el inicio del largo fin de semana. Isabel había sorprendido a todos anunciando que no trabajaría en absoluto esos 3 días, que los dedicaría completamente a Lucía. Habían planeado ir al Parque Güell, luego almorzar en un restaurante que a Lucía le encantaba y terminar el día en una librería donde comprarían todos los libros de arte que quisiera. Era un esfuerzo genuino de Isabel por reconectar con su hija, y Camila lo apreciaba sinceramente. Pero mientras las preparaba para salir esa mañana, mientras veía a Lucía intentar sonreír y mostrarse entusiasmada, aunque claramente aún cargaba el dolor del día anterior, Camila tomó una decisión. Esa tarde, mientras Isabel y Lucía estaban fuera, hizo una llamada diferente. Esta vez a Isadora, su hija en Brasil. La videollamada conectó y la cara de su niña de 16 años llenó la pantalla. Isadora tenía los mismos ojos oscuros de Camila, la misma sonrisa cálida, pero había algo más maduro en ella ahora, algo que los años de separación habían tallado en su expresión. Mai, qué sorpresa. No era nuestro día de hablar. Lo sé, miña filla, pero necesitaba escuchar tu voz. Isadora inclinó la cabeza preocupada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Camila suspiró. Estoy bien, pero hay una niña aquí, la niña de la familia para la que trabajo, que está pasando por algo muy difícil, y me hizo pensar en ti, en cuánto te extraño, en cuánto he sacrificado para estar aquí. Isadora sonrió con tristeza. Yo también te extraño, Mai, todos los días, pero entiendo por qué estás ahí. Estoy en la universidad, gracias a ti voy a tener oportunidades que nunca hubiera tenido si te hubieras quedado. No me arrepiento de nada. Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. Eres tan madura, Isa. Demasiado para tu edad. No debería haber sido así. Deberías haber tenido a tu madre contigo. Isadora negó con la cabeza. Tuve a mi madre conmigo, a la distancia, pero siempre presente. Y ahora cuéntame sobre esa niña. ¿Cómo se llama? Durante la siguiente hora, Camila le contó todo sobre Lucía a Isadora. Sobre el bullying, sobre la soledad, sobre los dibujos hermosos y el corazón enorme atrapado en un cuerpo pequeño que el mundo parecía empeñado en romper. Isadora escuchó atentamente haciendo preguntas, mostrando la empatía que había heredado de su madre. Al final, dijo algo que Camila nunca olvidaría. Mai, sé que te sientes culpable por estar ahí en lugar de aquí conmigo, pero tal vez esta es exactamente la razón por la que fuiste. Tal vez Lucía te necesitaba y tú necesitabas poder ser la madre que no puede ser conmigo en este momento. No es un reemplazo, es simplemente amor multiplicándose. Tienes suficiente amor para las dos. Las palabras de Isadora resonaron en Camila por días. Tenía razón. El amor no era un recurso finito. No estaba traicionando a su hija por amar a Lucía. Estaba honrando el amor. Estaba siendo el tipo de persona que quería que Isadora se convirtiera. Alguien que ve el sufrimiento y no mira hacia otro lado. Alguien que interviene incluso cuando no es conveniente. Alguien que entiende que la familia no siempre es biología, sino elección y compromiso. El domingo, Isabel, Lucía y Camila pasaron el día juntas. Isabel había insistido en que Camila las acompañara, que técnicamente no estaba trabajando, sino compartiendo como familia. Fueron al Museo Picasso, y Lucía se perdió entre las pinturas con una fascinación que hacía brillar sus ojos. Isabel le compró un libro sobre la vida de Picasso y materiales para que pudiera intentar técnicas cubistas en casa. Almorzaron en un pequeño restaurante cerca de la Barceloneta, con vista al mar. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía rió genuinamente, contando historias sobre sus profesores favoritos, mostrando sus dibujos recientes, siendo simplemente una niña. Y mientras Camila las observaba a ambas, madre e hija finalmente conectando, sintió una mezcla de alegría y melancolía. Alegría porque Lucía estaba teniendo este momento,
Melancolía porque ella misma no podía tener estos momentos con Isadora, no podía estar junto al mar con ella, no podía ver sus ojos brillar de esa manera que solo la presencia física permite. Pero Isadora tenía razón, el amor se multiplicaba. Y tal vez, solo tal vez, cada momento que Camila le daba a Lucía era también una promesa, un compromiso de que algún día, cuando Isadora viniera a visitarla a España, como planeaban para el próximo año, ella le daría esos mismos momentos multiplicados por todos los años perdidos. Esa noche, cuando regresaron a casa, Lucía le pidió a Camila que se quedara un rato más en su habitación. «Tengo algo para ti», dijo la niña con timidez. De su mesita de noche sacó un sobre. Dentro había un dibujo nuevo. Era Camila, retratada como un ángel con alas enormes que sostenía a una versión pequeña de Lucía en sus manos protectoras. Abajo, con su letra cuidadosa, Lucía había escrito: «Para Camila, quien me enseña que incluso cuando el mundo es oscuro, siempre hay luz si sabes dónde mirar. Gracias por ser mi luz». Camila no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Lucía con fuerza, sintiendo que todo, cada sacrificio, cada noche de soledad, cada momento de culpa, había valido la pena por esto, por ser la luz de alguien, por importar en la vida de esta niña hermosa. «Es el regalo más hermoso que me han dado jamás», susurró Camila. «Lo voy a guardar siempre, Lucía, siempre». Pero la paz de ese fin de semana estaba a punto de desmoronarse, porque el lunes traería consigo no solo el regreso al colegio, sino también consecuencias de la llamada telefónica de Camila que nadie había anticipado. Y cuando las familias poderosas se sienten amenazadas, no atacan con gritos, sino con estrategias silenciosas y devastadoras. Lo que estaba a punto de ocurrir pondría a prueba no solo la relación entre Camila y Lucía, sino también los límites de lo que Isabel estaba dispuesta a arriesgar por su hija. El lunes amaneció gris sobre Barcelona, con nubes bajas que amenazaban lluvia pero nunca la entregaban del todo, dejando el aire húmedo y pesado. Lucía se despertó con el estómago revuelto. Esa ansiedad anticipatoria que había aprendido a reconocer como su compañera constante los días de colegio. Pero esta vez había algo más, una inquietud diferente que no lograba identificar. Camila le preparó su desayuno favorito, panqueques con miel y fresas, tratando de llenar la mañana con toda la normalidad y calidez posible. Isabel, fiel a su nueva promesa, desayunó con ellas antes de salir al trabajo. Besó a Lucía en la frente y le dijo que esa tarde tendrían tiempo juntas otra vez. Pequeños cambios, pero cambios al fin. Cuando el Mercedes se detuvo frente al Colegio San Marc, Lucía sintió el peso familiar asentarse sobre sus hombros. El fin de semana había sido un paréntesis hermoso, un respiro, pero ahora volvía a la realidad. Camila, que había insistido en acompañarlas esa mañana con la excusa de que necesitaba hacer unas compras cerca, apretó suavemente la mano de Lucía antes de que bajara del coche. «Recuerda lo que hablamos, pequeña. Eres más fuerte de lo que crees. Y si algo pasa, cualquier cosa, la profesora Clara está ahí. No estás sola». Lucía asintió, tomó su mochila y caminó hacia las puertas del colegio. No vio las miradas que intercambiaron Camila e Isabel, esa comunicación silenciosa de dos mujeres que compartían la misma preocupación por la misma niña. No escuchó a Camila susurrarle a Isabel: «Algo no se siente bien hoy. No sé qué es, pero tengo un mal presentimiento». Isabel, siempre más pragmática, respondió: «Estará bien. Clara Velasco me escribió el fin de semana. Está vigilando la situación de cerca». Pero incluso Isabel, con toda su confianza empresarial, sintió una punzada de inquietud mientras veía a su hija desaparecer entre las puertas de hierro forjado. La mañana transcurrió con una tensión extraña. Lucía notó que Marta no estaba en clase, lo cual era inusual porque Marta nunca faltaba, nunca perdía la oportunidad de ser el centro de atención. Las amigas de Marta estaban allí, pero calladas, sin su usual arrogancia,
intercambiando miradas nerviosas. Algo había cambiado en la dinámica del grupo, pero Lucía no sabía qué. La profesora Clara también parecía tensa, distraída, revisando su teléfono entre lecciones con una frecuencia que no era normal en ella. Durante el recreo, Lucía se refugió en el aula de Clara, como la profesora le había ofrecido. Estaba dibujando tranquilamente cuando escuchó voces elevadas en el pasillo. Una era inconfundible. La directora asociada, Mónica Ferrer, una mujer de 50 años conocida por su dureza burocrática. La otra voz, para sorpresa de Lucía, era la de la profesora Clara. «No puede hablar en serio, Mónica. Esto es claramente una represalia», decía Clara, su voz cargada de indignación contenida. La respuesta de Mónica fue fría, mecánica. «Las quejas formales deben ser investigadas, Clara». La familia Salcedo presentó una denuncia formal contra una empleada de la familia Herrero por acoso telefónico y difamación contra su hija. El protocolo exige que investiguemos cualquier alegación que involucre a personas asociadas con nuestros estudiantes. ¿Y la queja que yo presenté? ¿Las docenas de incidentes documentados de Marta acosando a Lucía? ¿Eso no cuenta como protocolo? Eso está en proceso. Pero esto es diferente. Involucra a un adulto acosando a una menor. La familia Salcedo está considerando acciones legales. El corazón de Lucía se aceleró. Estaban hablando de Camila. Tenían que estar hablando de Camila. ¿Qué había hecho? ¿Qué había pasado? Pero no tuvo tiempo de procesar porque en ese momento Mónica Ferrer entró al aula y la vio. Su expresión se endureció. «Lucía Martín, necesito que vengas conmigo. La directora quiere hablar contigo». Clara intentó intervenir. «Mónica, es una niña de 9 años. Si van a interrogarla sobre algo, al menos debería estar presente un tutor». Mónica la miró con frialdad. «No es un interrogatorio, Clara. Es una conversación. Y te sugiero que no interfieras más en esto si valoras tu posición en este colegio». La amenaza implícita flotó en el aire como humo tóxico. Clara apretó los puños, pero no pudo hacer nada mientras Mónica llevaba a Lucía hacia las oficinas administrativas. El director Aguirre estaba en su oficina y con él había 2 personas que Lucía no conocía, pero que inmediatamente supo que eran importantes por la forma en que ocupaban el espacio. Uno era un hombre de unos 45 años, de traje impecable y expresión severa. La otra era una mujer elegante, de cabello rubio perfectamente peinado y joyas que probablemente costaban más que un año de salario de Camila. «Lucía, siéntate por favor», comenzó el director Aguirre con una voz que pretendía ser amable, pero sonaba forzada. «Estos son el señor Eduardo Salcedo y la señora Beatriz Salcedo, los padres de tu compañera Marta». Lucía sintió que el aire abandonaba la habitación. ¿Por qué estaban ahí los padres de Marta? ¿Por qué ella estaba ahí? Eduardo Salcedo habló primero, su voz profunda y controlada, el tipo de voz acostumbrada a ser obedecida. «Lucía, queremos hacerte unas preguntas sobre la empleada de tu familia, Camila Soares. Ella te ha dicho cosas negativas sobre nuestra hija Marta». Lucía parpadeó, confundida. «¿Qué? No, nunca. Camila nunca habla mal de nadie». Beatriz Salcedo se inclinó hacia adelante, su sonrisa no alcanzando sus ojos. «Querida, no estás en problemas, pero necesitamos la verdad. Esa mujer llamó a nuestra casa el viernes por la noche, nos acusó de criar a una acosadora, nos amenazó. Eso es muy serio. Ella te pidió que le contaras historias sobre Marta, te sugirió que exageraras situaciones». El mundo de Lucía comenzó a girar. Camila había llamado a los Salcedo, había tratado de defenderla, y ahora esto. «Camila no mintió», susurró Lucía, su voz temblando. «Todo lo que ella dijo es verdad. Marta me acosa todos los días. El viernes rompió mi dibujo delante de todos. Siempre me dice cosas horribles. Camila solo estaba tratando de ayudarme». Eduardo Salcedo intercambió una mirada con su esposa, luego con el director. «Verás, Lucía, el problema es que nuestra hija
cuenta una historia muy diferente. Dice que tú la provocas, que la miras de formas extrañas, que inventas historias sobre ella. Y cuando investigamos, descubrimos que tu familia contrató a una inmigrante brasileña, alguien sin la educación apropiada para estar aconsejando a niños, alguien que claramente está proyectando sus propios problemas en situaciones escolares normales. La forma en que dijo inmigrante brasileña estaba cargada de desprecio, de clasismo, de racismo apenas disfrazado. Y algo dentro de Lucía, algo que había estado dormido bajo capas de miedo e inseguridad, despertó. Se puso de pie, sus pequeñas manos convertidas en puños. Camila es mejor persona que cualquiera en esta habitación. Ella tiene más educación en su corazón que todos sus títulos universitarios. Y si van a castigar a alguien por decir la verdad, entonces este colegio es tan falso como todo lo demás. El silencio fue absoluto. El director Aguirre palideció. Los Salcedos se quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto a Lucía, la invisible, hablar, mucho menos con esa furia contenida, esa dignidad nacida del amor defendido. Beatriz Salcedo recuperó la compostura primero, su rostro endureciéndose. Esto es exactamente lo que decía. Esa mujer está llenando la cabeza de esta niña con ideas inapropiadas, enseñándole a ser irrespetuosa con sus superiores. Director Aguirre, espero que tomen medidas, no solo sobre la empleada, sino sobre si esta niña es apropiada para el ambiente de nuestro colegio. Aguirre asintió débilmente. Entiendo sus preocupaciones. Hablaremos con la familia Herrero sobre límites apropiados con su personal. Y revisaremos el comportamiento de Lucía también. Lucía no esperó a ser despedida. Simplemente salió de la oficina, sus ojos ardiendo con lágrimas que se negaba a derramar delante de ellos. Corrió por los pasillos, sin importarle quién la viera, y salió al patio trasero donde días antes Camila la había encontrado llorando. Esta vez no lloró. Esta vez solo sentía rabia. Una rabia limpia y justificada contra la injusticia del mundo, contra sistemas diseñados para proteger a los poderosos y aplastar a los vulnerables. Profesora Clara la encontró allí 20 minutos después. Se sentó junto a ella en silencio, no ofreciendo platitudes vacías, simplemente presencia. Después de un largo rato, Lucía habló. Van a despedir a Camila, ¿verdad? ¿O van a hacer que mi mamá la despida? Clara suspiró. No lo sé, Lucía. Pero voy a ser honesta contigo porque mereces honestidad. Los Salcedo son muy poderosos. Tienen conexiones, dinero, influencia. Y este colegio, por más que me duela admitirlo, prioriza a familias como la suya. Entonces, ¿no importa la verdad? ¿No importa que Marta sea cruel? ¿No importa que Camila solo estaba tratando de protegerme? La voz de Lucía se quebró en la última palabra. Clara tomó su mano. Importa. Por supuesto que importa. Pero no siempre es suficiente. Ese es el mundo injusto en el que vivimos. Pero escúchame bien, Lucía Martín. Lo que hiciste ahí dentro, defendiendo a Camila, hablando tu verdad sin importar las consecuencias, eso fue lo más valiente que he visto en mis 8 años aquí. Estoy orgullosa de ti, pero no sentía valentía, profesora, solo sentía rabia. Clara sonrió tristemente. A veces la rabia es el primer paso hacia la valentía. La pregunta es, ¿qué hacemos con ella? ¿La dejamos que nos consuma o la convertimos en combustible para cambiar las cosas? Lucía la miró, sus ojos color miel brillando con determinación nueva. Quiero cambiar las cosas. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Clara asintió. Entonces empecemos por documentar todo, cada incidente, cada palabra, y encontraremos una manera de hacer que la verdad importe, incluso si tenemos que ir más allá de este colegio para lograrlo. Esa tarde, cuando Isabel fue a recoger a Lucía, encontró a su hija diferente, no rota como esperaba después de que el director Aguirre la llamara, contándole una versión muy editada de lo ocurrido, sino encendida con algo nuevo, algo que Isabel tardó un momento en reconocer porque nunca lo había visto en su hija. Determinación feroz.
En el camino a casa, Lucía le contó todo, cada detalle de la reunión, cada palabra de los Salcedo, cada amenaza implícita. Isabel conducía en silencio, su mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. Cuando llegaron a casa, Camila las esperaba en la puerta con expresión angustiada. Había recibido una llamada del director Aguirre esa tarde, informándole que había una investigación en curso sobre su comportamiento inapropiado y que por el momento no debía tener contacto con Lucía fuera de sus funciones básicas como empleada. Lucía corrió hacia Camila y la abrazó con fuerza. No fue tu culpa. Hiciste lo correcto. Siempre haces lo correcto. Camila le devolvió el abrazo, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento, pequeña. Solo quería ayudarte y solo empeoré las cosas. Isabel intervino, su voz firme. No empeoraste nada, Camila. Hiciste lo que yo debería haber hecho hace meses. Defendiste a mi hija cuando el sistema falló y ahora voy a hacer lo que debía hacer desde el principio. Las dos mujeres la miraron. Isabel continuó, algo nuevo en sus ojos, algo que había estado dormido bajo años de priorizar trabajo sobre familia. Voy a contratar al mejor abogado de Barcelona. Vamos a documentar cada incidente de bullying. Vamos a demandar al colegio si es necesario. A los Salcedo si hace falta. Tengo dinero, tengo recursos, y maldita sea si no los voy a usar para proteger a mi hija. Camila negó con la cabeza. Señora Isabel, los Salcedo me pueden deportar. Tienen ese tipo de poder. Mi visa de trabajo depende de tener un empleo. Si me despide bajo presión o si ellos ejercen influencia. Isabel la interrumpió. No vas a ir a ningún lado, Camila, y nadie va a deportarte. Conozco a los mejores abogados de inmigración también. Vamos a protegerte, porque tú eres parte de esta familia, ¿o entiendes? No solo una empleada, familia. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Camila nunca había escuchado a Isabel usar esa palabra para describirla. Lucía sonrió entre lágrimas, tomando las manos de ambas mujeres. Las tres juntas dijo, como debió ser desde el principio. Esa noche, Isabel hizo llamadas, muchas llamadas, a su abogado personal, a contactos en medios de comunicación, a otros padres del colegio que ella sabía tenían sus propias quejas sobre el favoritismo hacia familias poderosas. Descubrió que no era la única. Había una red silenciosa de padres frustrados, de estudiantes que habían sido intimidados por el círculo de Marta, de profesores que estaban hartos pero tenían miedo de hablar. Y cuando los poderosos se sienten invencibles, olvidan que siempre hay alguien más poderoso, alguien con más recursos, alguien dispuesto a pelear más duro. Isabel Herrero había construido un imperio empresarial siendo más inteligente, más estratégica y más implacable que su competencia. Ahora aplicaría esas mismas habilidades para proteger lo único que realmente importaba, su hija. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado de Isabel, Marcos Delgado, un hombre de 60 años con reputación de nunca perder un caso, comenzó a construir un expediente masivo. Clara Velasco proporcionó toda su documentación. Otros profesores, emboldened por el respaldo legal, comenzaron a compartir sus propias experiencias sobre la impunidad de ciertos estudiantes. Padres de otros niños que habían sido acosados salieron de las sombras. Incluían testimonios, grabaciones de video de incidentes en el patio que el colegio había perdido convenientemente, correos electrónicos donde el director Aguirre admitía preocupaciones financieras sobre perder a familias donadoras. El caso, que comenzó como la defensa de una niña, se convirtió en algo mayor. Una acusación sistemática contra un colegio que priorizaba dinero sobre bienestar estudiantil. Los Salcedo respondieron con su propia artillería legal, amenazas de demandas por difamación, intentos de usar sus contactos políticos para presionar a Isabel. Pero habían cometido un error crucial. Subestimaron a una madre que finalmente había despertado. Isabel no solo tenía recursos equivalentes, tenía algo más poderoso.
Tenía la razón, tenía la verdad y tenía una red creciente de aliados que también estaban cansados de ser silenciados. El punto de inflexión llegó 2 semanas después del incidente inicial, cuando un periodista de investigación de La Vanguardia, contactado por uno de los socios de Isabel, publicó un artículo explosivo titulado La otra cara de la excelencia, bullying y clasismo en colegios de élite de Barcelona. El artículo no nombraba específicamente al Sant Marc ni a los Salcedo por razones legales, pero cualquiera dentro de esos círculos sabía exactamente de qué hablaba. El artículo generó una tormenta en redes sociales. Padres de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias. La presión pública se volvió insostenible. El colegio Sant Marc emitió un comunicado prometiendo revisar sus políticas anti-bullying y asegurar que todos los estudiantes sean tratados equitativamente. El director Aguirre fue retirado temporalmente, mientras una auditoría externa investigaba el manejo de denuncias de acoso. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Marta Salcedo intentó suicidarse. No fue un intento real, según los médicos, más un grito de auxilio, una sobredosis de pastillas insuficiente, pero suficientemente seria para requerir hospitalización. Y en el hospital, ante terapeutas y trabajadores sociales, Marta finalmente se desmoronó. Contó sobre la presión constante de sus padres, sobre las expectativas imposibles, sobre cómo su crueldad hacia otros era la única forma que conocía de sentirse en control de algo en su vida. Contó sobre su padre que nunca estaba satisfecho con sus calificaciones, sobre su madre que la comparaba constantemente con otras niñas más exitosas, más bonitas, más perfectas. Contó sobre cómo había visto a Lucía, con sus dibujos y su mundo interior rico, y había sentido una envidia tan intensa que se convertía en odio, porque Lucía, incluso siendo invisible, tenía algo que Marta nunca tuvo: libertad de ser imperfecta. La noticia del intento de suicidio de Marta llegó a Lucía a través de su madre. Estaban las tres, Isabel, Lucía y Camila, sentadas en la sala cuando Isabel recibió la llamada del abogado. Después de colgar, les contó con voz seria. Lucía no sintió satisfacción ni venganza. Sintió una tristeza profunda y compleja. Camila tenía razón, susurró. Marta estaba sufriendo también, solo que lo mostraba lastimando a otros. Camila la abrazó. Así es, pequeña. El dolor se manifiesta de muchas formas. Pero eso no excusa lo que hizo, solo lo explica. ¿Podemos ayudarla?, preguntó Lucía. Isabel miró a su hija con asombro. Después de todo lo que te hizo, ¿quieres ayudarla? Lucía asintió. No porque lo que hizo esté bien, sino porque si ella cambia, si recibe ayuda, tal vez no lastime a nadie más. Tal vez encuentre su propia luz en lugar de intentar apagar la de otros. El abogado Delgado organizó una reunión neutral. Los Salcedo, visiblemente devastados y humillados, aceptaron. Se reunieron en una oficina neutral, con mediadores presentes. Los Salcedo eran sombras de las personas arrogantes que habían intimidado a Lucía semanas antes. Beatriz Salcedo tenía los ojos rojos de llorar. Eduardo parecía haber envejecido años en días. Comenzaron disculpándose, palabras torpes pero sinceras. Lamentamos profundamente lo que nuestra hija hizo, y más aún cómo reaccionamos nosotros, dijo Eduardo. Estábamos más preocupados por proteger nuestra imagen que por el bienestar de los niños, incluyendo el de nuestra propia hija. Beatriz agregó, su voz quebrada. Hemos contratado terapeutas. Marta va a recibir ayuda. Nosotros vamos a recibir ayuda como familia y queremos, si es posible, que Lucía reciba una disculpa directa de Marta cuando esté lista. No esperamos perdón, solo queríamos que supieran que entendemos el daño causado. Isabel asintió. Apreciamos eso y esperamos que Marta reciba la ayuda que necesita.
Pero también necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a pasar, ni con nuestras hijas, ni con ningún otro estudiante. Pasaron las siguientes 2 horas discutiendo términos. Los Salcedo acordaron donar una suma significativa para establecer un programa de anti-bullying en el colegio, independiente de la administración. Acordaron trabajar con terapeutas para que Marta eventualmente pudiera hacer reparaciones apropiadas. Isabel, por su parte, aceptó no continuar con demandas civiles siempre y cuando las reformas prometidas se implementaran genuinamente. Cuando terminó la reunión, mientras todos se preparaban para irse, Lucía hizo algo extraordinario. Se acercó a Beatriz Salcedo y le extendió uno de sus dibujos. Era uno nuevo que había hecho esa mañana. Mostraba 2 niñas, una rubia y una castaña, de espaldas pero con sus sombras entrelazadas. Era sobre cómo incluso las personas que parecen opuestas están conectadas, sobre cómo el dolor de una afecta a la otra, sobre cómo la sanación de una puede sanar a ambas. Es para Marta, dijo Lucía, para cuando esté lista para verlo, para que sepa que entiendo que ella también estaba sufriendo. Beatriz tomó el dibujo con manos temblorosas y por primera vez Lucía vio humanidad real en sus ojos. Eres una niña extraordinaria, Lucía. Mi hija es afortunada de que seas tan compasiva. No la merezco. Después, cuando salieron al aire fresco de Barcelona, con el sol finalmente rompiéndose entre las nubes, Camila tomó la mano de Lucía. Estoy tan orgullosa de ti, pequeña artista. Hoy mostraste más madurez que la mayoría de los adultos que conozco. Lucía sonrió. Aprendí de la mejor. De alguien que cruzó un océano por amor, que sacrificó todo por su familia, que me enseñó que la bondad no es debilidad, sino la mayor fortaleza de todas. Camila sintió lágrimas corriendo por su rostro. Isabel las abrazó a ambas. Todas nos enseñamos mutuamente. Esa es la verdadera familia, no la perfecta, sino la que elige estar presente, la que pelea por los demás, la que crece junta. Las 3 se quedaron ahí, abrazadas en medio de una calle de Barcelona. 3 mujeres de diferentes edades, diferentes orígenes, diferentes historias, unidas por algo más poderoso que la sangre, el amor elegido, el compromiso mutuo, la decisión diaria de ser familia. Las semanas siguientes trajeron más cambios. El Colegio San Marc implementó nuevas políticas anti-bullying con supervisión externa. Clara Velasco fue promovida a coordinadora de bienestar estudiantil, con poder real para intervenir en casos de acoso. Varios profesores que habían estado silenciados comenzaron a hablar, creando una cultura escolar diferente. Lucía regresó a clases con la cabeza en alto. Algunos estudiantes la evitaban, incómodos con todo el drama que había rodeado su nombre. Pero otros, muchos otros que también habían sufrido en silencio, comenzaron a acercarse. Encontró amigos reales por primera vez, niños que apreciaban su arte, que valoraban su bondad, que no veían su sensibilidad como debilidad, sino como don. Marta eventualmente regresó al colegio después de 2 meses de tratamiento intensivo. El reencuentro fue incómodo, tenso, lleno de palabras no dichas y emociones complejas. Marta se disculpó públicamente en una asamblea escolar, un momento vulnerable y valiente que redujo a muchos estudiantes a lágrimas. No pidió perdón inmediato, sino que reconoció el daño, aceptó responsabilidad y compartió su propia lucha con salud mental para ayudar a otros a entender que el comportamiento cruel a menudo esconde dolor profundo. Lucía aceptó la disculpa con gracia, pero estableció límites claros. Podían coexistir respetuosamente, pero no esperaba amistad. Algunas heridas sanan con cicatrices que recuerdan lecciones aprendidas. 6 meses después del incidente que había cambiado todo, el colegio organizó una exposición de arte estudiantil. Lucía presentó una serie de dibujos titulada Voces Invisibles. Cada pieza retrataba a una persona que la sociedad tendía a ignorar.
trabajadores de limpieza, ancianos solitarios, niños diferentes, inmigrantes construyendo vidas nuevas. Y en el centro de la exposición estaba su obra más grande, un mural de 2 metros que había trabajado durante meses. Mostraba a una mujer con alas de ángel sosteniendo una maleta en una mano y el corazón de una niña en la otra, cruzando un puente entre 2 tierras, con texto en español y portugués que decía: el amor no conoce fronteras, la familia no requiere sangre, el hogar es donde alguien te ve. Debajo, en letras más pequeñas, dedicado a Camila Soares, quien me enseñó a ver mi propia luz. La exposición fue un éxito rotundo. Profesores, padres, incluso gente externa al colegio, vino a ver el trabajo de esta niña de 9 años, que había transformado su dolor en arte que tocaba corazones. Un crítico de arte local escribió una reseña elogiosa, mencionando específicamente el trabajo de Lucía. Una pequeña galería en el barrio gótico expresó interés en exhibir algunas de sus piezas. Jordi, el dueño del refugio del artista, lloró cuando vio el mural, diciendo que había reconocido algo especial en Lucía desde el principio, pero que nunca imaginó este nivel de profundidad emocional en alguien tan joven. La noche de la inauguración, Camila asistió con su mejor vestido, un regalo que Isabel había insistido en comprarle para la ocasión. Isadora logró venir desde Brasil en su primera visita a España, financiada por un fondo que Isabel había establecido discretamente para empleados que querían reunirse con familia. Cuando Camila vio a su hija después de 2 años de verse solo en pantallas, el abrazo fue de esos que detienen el tiempo. Y cuando Isadora conoció a Lucía, las dos se miraron y sonrieron con entendimiento mutuo. «Así que tú eres la niña que robó el corazón de mi madre», dijo Isadora con cariño. Lucía negó con la cabeza. «Compartimos su corazón. Es suficientemente grande para las dos». Y abrazó a ambas, a Camila y a Isadora, mientras Isabel fotografiaba el momento con lágrimas en los ojos. Esa noche, después de que todos se fueran, cuando el colegio estaba vacío y silencioso, Clara Velasco caminó sola por la exposición una vez más. Se detuvo frente al mural de Lucía, observando cada detalle, cada pincelada que contaba una historia de dolor transformado en belleza, de invisibilidad convertida en voz poderosa. Pensó en todos los estudiantes que había visto pasar por sus aulas en 8 años, en cuantos habían sufrido silenciosamente, en cuantos nunca encontraron su voz. Y sonrió, porque al menos esta vez, al menos para esta niña, el sistema había funcionado. No perfectamente, no sin lucha, pero había funcionado. 3 años después, Lucía Martín tenía 12 años y ya era una artista reconocida en círculos juveniles de Barcelona. Sus obras se exhibían regularmente y había ilustrado su primer libro infantil, una historia sobre una niña invisible que descubre que su invisibilidad le da el poder de ver la verdadera esencia de las personas. El libro se convirtió en bestseller, utilizado en escuelas para enseñar sobre empatía y bullying. Camila seguía trabajando para la familia Herrero, pero ahora su rol había evolucionado. Era más asistente personal de Isabel y mentora de Lucía que empleada doméstica tradicional. Isabel había ajustado su horario de trabajo para estar más presente, descubriendo que el éxito empresarial significaba poco sin conexión familiar. Madre e hija habían construido una relación real, imperfecta pero auténtica, llena de conversaciones profundas y tiempo de calidad. Isadora había logrado obtener una visa de estudiante y ahora estudiaba en la Universidad de Barcelona, viviendo en un apartamento cercano, pero cenando regularmente con Camila, Lucía e Isabel. Las 4 habían formado una familia no convencional, pero hermosa, un testimonio de que el amor encuentra formas de manifestarse más allá de estructuras tradicionales. Marta Salcedo había cambiado dramáticamente. La terapia intensiva la había ayudado a confrontar sus propios demonios, y aunque nunca sería amiga cercana de Lucía,
Habían desarrollado un respeto mutuo. Marta incluso comenzó a usar su influencia social para bien, liderando iniciativas anti-bullying en el colegio y hablando abiertamente sobre salud mental. Un sábado por la tarde, todas se reunieron en el apartamento de Camila, que Isabel había ayudado a amueblar amorosamente. Estaban celebrando el cumpleaños número 39 de Camila con un festín de comida brasileña que ella e Isadora habían preparado. La mesa estaba llena de feijoada, pão de queijo, brigadeiros y risas, muchas risas. En un momento, mientras Isabel e Isadora estaban en la cocina limpiando, Camila y Lucía se quedaron solas en el balcón, observando las luces de Barcelona extendiéndose hasta el horizonte. Lucía, ahora casi tan alta como Camila, recostó su Lucía, ahora casi tan alta como Camila, recostó su cabeza en el hombro de la mujer que había sido su salvación. ¿Camila? Dime, pequeña artista, aunque ya no eres tan pequeña, ¿verdad? Lucía sonrió. ¿Te arrepientes de haber llamado a los Salcedo ese día? Sé que causó muchos problemas. Camila guardó silencio por un momento, pensativa. Luego negó con la cabeza. Jamás. Porque ese momento de valentía, aunque imperfecto, aunque complicado, desató una cadena de eventos que te permitieron encontrar tu voz, que nos permitieron convertirnos en la familia que somos hoy. A veces, hacer lo correcto es desordenado, tiene consecuencias inesperadas, pero eso no significa que no valga la pena. Lucía asintió. Escribí algo para ti, para tu cumpleaños. Es lo que siento. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Camila. Dentro había una carta escrita con la caligrafía cada vez más elegante de Lucía, acompañada de un dibujo. La carta decía: Querida Camila, cuando tenía 9 años y el mundo era oscuro, tú fuiste la primera persona que me dijo que mi luz era real. No solo lo dijiste, lo creíste tan fuerte que yo también comencé a creerlo. Me enseñaste que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Que la valentía no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Que el amor verdadero requiere sacrificio, pero ese sacrificio nunca es desperdiciado. Cruzaste un océano para darle un futuro mejor a tu hija. Y en el proceso, me diste un futuro a mí también. Isadora tuvo que compartirte conmigo durante años, y sé que eso fue difícil para ambas. Pero ella es tan generosa como tú, tan comprensiva. Ahora tengo una hermana mayor que nunca pedí, pero que valoro inmensamente. Y tú tienes 2 hijas, una de sangre y una de corazón. Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por creer en mí cuando yo no podía. Gracias por enseñarme que el arte no es escapar de la realidad, sino transformarla en algo bello. Hoy eres tú quien merece ser vista, quien merece ser celebrada. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu pequeña artista, que ya no es tan pequeña, Lucía. Camila leyó la carta con lágrimas rodando libremente por su rostro. El dibujo que la acompañaba mostraba a 4 mujeres tomadas de la mano bajo un cielo estrellado de Barcelona, sus rostros mirando hacia arriba con sonrisas, sus sombras formando la palabra familia en el suelo. Cuando terminó de leer, Camila abrazó a Lucía con fuerza. «Eres mi milagro», susurró. «Cuando vine a España, pensé que estaba dejando atrás todo lo que amaba. No sabía que encontraría más amor del otro lado. No sabía que podía hacer espacio en mi corazón para 2 hijas sin que ninguna recibiera menos. Ustedes 2 son mi mayor orgullo». Isabel e Isadora salieron al balcón en ese momento, viendo el abrazo, comprendiendo sin palabras que algo hermoso acababa de ser compartido. Se unieron al abrazo, las 4 formando un círculo de afecto tan fuerte que parecía poder resistir cualquier tormenta. Y tal vez podía, porque habían sobrevivido tormentas ya.
Habían enfrentado sistemas injustos, familias poderosas, sus propios miedos internos y limitaciones, y habían emergido no perfectas, pero juntas, no sin cicatrices, pero más fuertes, no sin dolor, pero con la certeza de que ese dolor valía la pena cuando te traía a las personas correctas. Barcelona brillaba bajo ellas. Una ciudad de contrastes donde riqueza y pobreza coexistían, donde sueños se construían y se destruían diariamente, donde millones de historias se entrecruzaban sin nunca tocarse. Pero en ese balcón, en ese momento, 4 de esas historias se habían tocado, se habían entrelazado, se habían convertido en una sola. Años más tarde, cuando Lucía Martín publicó su autobiografía ilustrada titulada Invisible, cómo encontré mi voz, dedicó todo el libro a 3 mujeres. A Isabel, quien me enseñó que nunca es tarde para elegir estar presente. A Isadora, quien compartió su mayor tesoro conmigo sin resentimiento. Y a Camila, mi ángel guardián, quien cruzó océanos no solo geográficos, sino emocionales para recordarme que merezco amor. El libro se convirtió en fenómeno internacional, traducido a 30 idiomas, usado en escuelas alrededor del mundo para enseñar sobre bullying, familia, inmigración y resiliencia. Lucía donó la mayoría de las ganancias a organizaciones que apoyaban a trabajadores inmigrantes y programas anti-bullying en colegios. Se convirtió en vocera de múltiples causas, usando su arte como vehículo para dar voz a los invisibles. Pero por más reconocida que se volviera, por más galerías que exhibieran su trabajo, por más premios que recibiera, cada noche antes de dormir seguía haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 9 años. Dibujaba. Y muchas de esas ilustraciones privadas, las que nunca vendía ni exhibía, mostraban el mismo tema. Una mujer con alas de ángel sosteniendo a una niña pequeña, protegiéndola del mundo, enseñándole a volar. Porque algunas historias no necesitan audiencia. Algunas historias son solo para recordarnos de dónde venimos, quién nos salvó y por qué seguimos creando belleza incluso cuando el mundo insiste en ser oscuro. Y en algún lugar de Barcelona, en un apartamento modesto pero lleno de amor, Camila Soares guardaba cada dibujo que Lucía le había regalado a lo largo de los años en una caja especial. Esa caja era su tesoro más preciado, más valioso que cualquier cosa material que pudiera poseer. Porque esos dibujos eran la prueba física de algo intangible que había importado, que había hecho diferencia, que una mujer brasileña que había dejado todo atrás, que había sacrificado años con su propia hija, que había trabajado en casas ajenas, limpiando, cocinando, cuidando, no había sido invisible, había sido vista, había sido amada, había sido familia. Y al final, cuando medimos nuestras vidas, cuando sopesamos nuestros éxitos y fracasos, nuestros sacrificios y recompensas, ¿qué más podemos pedir sino eso? Ser vistos, ser amados, importar en la vida de alguien. Camila lo había logrado, Lucía lo había logrado, todas lo habían logrado. Juntas habían creado algo hermoso del dolor, habían encontrado luz en la oscuridad, habían construido hogar donde antes solo había vacío. Esta es su historia, una historia de Barcelona, de bullying y resiliencia, de madres e hijas tanto de sangre como de corazón, de arte nacido del dolor, de voces que se negaron a permanecer silenciadas. Una historia que nos recuerda que a veces la persona que nos salva viene en la forma menos esperada, que la familia verdadera es la que elegimos cada día y que nunca, absolutamente nunca, somos tan invisibles como creemos, porque en algún lugar alguien nos está viendo, en algún lugar alguien cree en nosotros. Y a veces, si tenemos suerte, ese alguien nos ama lo suficiente como para enseñarnos a creer en nosotros mismos.